especialistas de RR Noticias. Cada semana nos reunimos a la mesa para platicar uno de los grandes temas de la política nacional y por supuesto pues hoy vamos a hablar de los nombramientos de la doctora Sheinbaum, qué lecturas se encierran y si es que ya está tomando decisiones por sí misma o si están consensuadas con Palacio Nacional. Convicción, conocimiento en su área y honestidad fueron las tres cualidades que la virtual presidenta Claudia Sheinbaum enumeró de los primeros 6 integrantes de su gabinete, cumpliendo por un lado con el compromiso de dar continuidad al proyecto del presidente López Obrador, pero también abriendo espacio a sus propios colaboradores. ¿Será el nuevo gabinete la primera señal de un estilo distinto de gobernar, basado en pericia y capacidades y no en ocurrencias y compadrazgos? El pasado jueves 20 de junio, la virtual presidenta dio a conocer a los primeros hombres y mujeres que conformarán su gabinete. El medio ambiente, las relaciones internacionales y la ciencia serán algunos de los ejes sobre los que girará su administración. Otrora adversario en la carrera por la candidatura presidencial, Marcelo Ebrard encabezará la Secretaría de Economía. Con larga carrera política, el también ex jefe de gobierno de la Ciudad de México se desempeñó como secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tras los encuentros y desencuentros que se han dado entre las autoridades federales y los investigadores, la virtual presidenta se ha decantado por elevar a rango de secretaría al Consejo de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y nombrar como titular a Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien se destaca por haberse convertido en la primera mujer presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias. Ruiz Gutiérrez acompañó a Sheinbaum como parte de su gabinete en la Ciudad de México. Exrector de la máxima casa de estudios, Juan Ramón de la Fuente, ha asegurado su continuidad en el gobierno federal al haber sido nombrado como secretario de Relaciones Exteriores. De la Fuente Ramírez fue designado en 2018 como representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Tras su paso por la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena garantizó su continuidad en la próxima administración en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, área que no le es desconocida al ostentar una maestría de Ecología. Julio Verdeguer Sacristán será el nuevo secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, con amplia trayectoria en la promoción del desarrollo agrícola tanto en México como en América Latina y el Caribe. La lista la completa la exprocuradora Ernestina Godoy, mujer de todas las confianzas de Claudia Sheinbaum. ¿Son estos primeros nombres un ejemplo de la continuidad del gobierno actual o deben ser vistos como una señal de cambio en la forma de gobernar? Bueno, parte de lo que platicamos esta mañana aquí en la mesa de análisis político de RR Noticias. Gracias a Tere Garay por esta cápsula de contexto. Y bueno, saludo a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Esta mañana te saludo, mi querido Víctor Cuevas. Arrancas las rondas. ¿Cómo estás? Muy buenos días, mi estimado Ángel, con el gusto de estar en la mesa de análisis más escuchada de todo Querétaro. Muchas gracias, mi querido Víctor. Bueno, saludo también a don Sergio Camacho. ¿Cómo estás, Sergio? Don Ángel, también con el gusto de estar cada miércoles con RR Noticias. Gracias por acompañarnos. Aquí está también Juan Luis Íñiguez. Bienvenido, Juan Luis. Apreciado Ángel, mucho gusto de estar en esta gran mesa. Huelga decir a quién le va en la Eurocopa para quienes nos están viendo en la transmisión en tele. Dígame cuál es su gallo. Me gusta mucho Alemania, pero hoy juega México. Vamos absolutamente apoyando a la selección. En el nombre sea de Dios. Bueno, lo bueno es que tiene fe para que vean ustedes. Bueno, en fin, a la distancia, Jorge Luis Montes. Mi querido Jorge, ¿cómo estás? Ángel, como siempre, mucho gusto estar con ustedes, ahora a la distancia. Oye, gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, ¿qué les parece si arrancamos con la mesa el día de hoy? Decía Tere en esta cápsula introductoria los perfiles de estas personas que de inicio me parece que todo el mundo ha estado de acuerdo en que son personas que tienen el expertise necesario para ocupar cada una de las carteras que se mencionaron. Creo que ahí no hay sombra de duda, hasta personajes de la oposición hicieron justamente el reconocimiento a estos nombres. La gran pregunta es una lectura entre líneas para entender que Claudia empieza a privilegiar pues conocimiento, capacidad por encima de los compadrazgos y de los antojos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensas, Víctor? Pues sin lugar a dudas es un nombramiento que destaca por esta característica de la formación académica y de la experiencia que tienen los servidores públicos propuestos por Claudia Sheinbaum, en una evidente diferencia en cuanto a lo que se venía viendo por parte del presidente López Obrador. Me parece que es una buena señal que al final reaccionan los mercados económicos al respecto. Quizás la única impresentable de ese paquete que presentara Claudia Sheinbaum es Ernestina Godoy, la que no pudo ser fiscala carnal por todas las triquiñuelas que intentaron hacer y que francamente es quizás de todos
la que menos tendría vela en ese entierro, pero me parece además muy peculiar el proceso de cómo se está dando todo este estira y afloje entre los distintos grupos de poder de Morena y particularmente en la relación con el presidente López Obrador. A mí me sorprende de manera brutal este quiebre que hay con Fernández Noroña sobre su incorporación o no al gabinete, sobre si le van a cumplir o no en el Senado, y creo que es parte de lo que empieza a enturbecer el ambiente, además de, por supuesto, esta continuidad de algunos personajes que ya estuvieron con López Obrador y que hoy se presentan en el gabinete de Claudia Sheinbaum. Bueno, está bien, muchas gracias. Nada más una precisión, el señor Fernández Noroña, ¿en qué partido milita? En el PT. Y ese acuerdo fue con los de Morena, entonces digo, pues él se quiere juntar a una fiesta donde pues no era. En el tema de la distribución de cargos, ahí lo digo. Oye, Sergio, ¿tú cómo lo ves? ¿Es cortarse el cordón umbilical estas primeras perfiles que se han anunciado que tienen capacidades, digamos, pues más directas para los cargos? Mira, Ángel, pues yo creo que este asunto puede tener muchas lecturas, ¿no? Digo, invariablemente cuando se arranca un gobierno, y aunque se diga que no es así, terminan siendo gobiernos de cuotas y de cuates, ¿no? Sí. Y entonces tienen que estar ahí buscando acomodo para todo. El arranque, lo comentamos la semana pasada, de Claudia Sheinbaum con los entredichos con el presidente actual, López Obrador, que le cambiaba la plana en alguna de las cosas. Bueno, pues parece que ahorita quiere mandar una señal de que va a privilegiar la competencia sobre la lealtad, de que va a privilegiar la experiencia, y entonces parece que le hace un guiño al tema también de lo internacional, de los mercados, decir, oye, ¿sabes qué? En los temas económicos, ambientales, vamos a estar privilegiando, insisto, el tema, el bien mayor, por así decirlo, ¿no? También, uno de los primeros nombramientos también es de Marcelo Ebrard, para que ya no hubiera tanto ruido alrededor de qué va a hacer de Marcelo, ¿no? Ya también, ya apaga ese fuego temporalmente, y creo que de momento, insisto, para toda la comunidad internacional, tanto para México, da señales de tranquilidad. En su momento, López Obrador también hizo nombramientos de personas con capacidades y con experiencias que después se salieron o dejaron de ejecutar de acuerdo al perfil que se le veía. Habrá que ver qué va a hacer con las siguientes nombramientos. No me asustes, Sergio, no me asustes. Espérame tantito, déjalo, voy disfrutando aunque sea un rato. Juan Luis Íñiguez, cuéntame. Bueno, pues sí coincido completamente con lo dicho por mis compañeros, porque es una integración que tiende sin duda alguna a generar una urgente estabilidad. Es decir, que haya una consideración a los perfiles, que tranquilice mercados, que pueda mandarse una señal de que ella está tomando ciertas decisiones con perfiles ciertamente apegados a la parte científica. Pero pues evidentemente coincido con lo que dice Víctor, ¿no? Con esta grandísima excepción de Ernestina Godoy, cuya expertise es la persecución de opositores, y que en los demás, bueno, pues no hay ninguna duda de que cumplen cabalmente con las capacidades y las garantías básicas para poder entender esta relación de poder que va a vivir la titular del Ejecutivo con estas secretarías, incluso una de ellas de nueva creación, muy interesante sin duda. Tienes toda la razón, y además creo un guiño muy importante para toda la comunidad científica que siento que se ha sentido vapuleada a lo largo de este sexenio, pues decirle, oye, en el que viene van a tener un lugar preponderante los científicos, los pensadores, los investigadores, y eso pues hay que aplaudirlo también. A la distancia, mi querido Jorge, ¿qué opinas? Sí, bueno, me parece que en eso consiste el segundo piso de la cuarta transformación. La creación de esta nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología representan, me parece, esa parte. Ahora, creo que lo de Claudia y lo de esta nueva administración y los nombramientos, pues significan una continuidad con cambio, ¿sí? O sea, continúa el proyecto de la cuarta transformación, pero me parece que Claudia Sheinbaum representa un cambio, y la evidencia muy clara es lo que se está comentando en la mesa con estos nombramientos. Me parece que no hay nada que regatearle a Claudia Sheinbaum. Gana con 36 millones de votos, gana en 31 de los 32 estados o entidades de la República. En Querétaro gana 5 de los 6 distritos federales. Entonces me parece, en resumen, que es una continuidad con cambio lo de Claudia Sheinbaum, que representarán también el segundo piso de la cuarta transformación.
Bien, muchas gracias, mi querido Jorge. 7 de la mañana con 48 minutos, estamos dilucidando si estos nombramientos que en principio pues pareciera que tienen todas las cartas credenciales para estar en donde les tocará a partir del 1 de octubre, pues qué mensajes implican, y además también entender, porque por ejemplo, y hacia allá voy, ya le preguntaron a la doctora Sheinbaum si en esta segunda tanda que escucharemos seguramente el día de mañana vendrán los nombres de algunos de los integrantes de las fuerzas castrenses, sobre todo porque el tema toma relevancia después de que ella misma dio a conocer que a partir del 1 de octubre la Guardia Nacional estará cobijada por un mando militar. ¿Qué opinión te merece, mi querido Víctor? Ella ya dijo que no, que de los militares ahorita no vamos a hablar. Pues es un tema bastante interesante porque al final uno de los grandes asuntos pendientes que le deja el presidente López Obrador es precisamente ese, el de la seguridad, una inseguridad que durante este sexenio creció a niveles desbordados y que a pesar de que militarizaron al país y hoy Claudia Sheinbaum reafirma esta continuidad con el proceso de militarización, pues pareciera que no encontramos una solución evidente al asunto. Sin lugar a dudas va a ser una de las partes más complicadas, tan complicada es que hasta el mismo López Obrador ya levantó la mano entre bromas en sus mañaneras para pretender él ser el secretario de la Defensa Nacional, algo que me pareció un total absurdo, innecesario y además que evidencia que está metiendo la mano en el proceso de nombramiento del gabinete de Claudia Sheinbaum, por lo menos en estas primeras rondas, porque si no, de otra manera no tendría por qué estar enterado de los procesos, las decisiones y los acuerdos que está tomando la próxima presidenta de México. Esperemos que se privilegie nuevamente la experiencia, la capacidad y la formación académica y que eso nos permita tener un poco más de garantías de que la estrategia de seguridad de abrazos no balazos fracasada pueda cambiar el próximo sexenio. Bien, déjame ir a propósito de este asunto, lo que ha dicho nuestro querido Víctor. Sergio, ¿está tomando el presidente parte de las decisiones? Tú decías, es inevitable que haya cuotas y cuates ahí en los gabinetes, pero al presidente le están enterando o más allá, ¿le están tomando opinión de los gabinetes? Pues yo pienso que el presidente es una de las cuotas más altas que la presidenta claro. electa tendrá que estar pagando, ¿no? Y va a ser un asunto complicado, ¿no? Lo comentábamos hace una semana. Y bueno, pues veremos disfrutemos todavía de aquí a mañana, Ángel, estos nombramientos y revisemos qué va a pasar mañana, ¿no? Okay. Porque una de las figuras muy preponderantes, sobre todo por quien acompañó en el gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, era Omar García Harfuch, ¿no? Que era un perfil para la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero si le quitan la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿qué va a manejar o qué va a operar García Harfuch en caso de que llegase a esa secretaría? A lo mejor va a diseñar el color de los uniformes. Algo así, ¿no? Hablaban de inteligencia, de que probablemente les asignen algunas tareas de inteligencia. No sabemos exactamente qué proyectos trae para un deber que venimos arrastrando desde sexenios, ¿no? Y que evidentemente el gobierno actual tampoco ha cumplido en reducir los índices de inseguridad de nuestro país, ¿no? Más bien ha estado creciendo y en la parte de Claudia Sheinbaum, al dejar pendiente al confirmar que se mantiene la militarización del país, yo me pregunto también desde mi trinchera qué va a pasar con los militares constructores. Claro, por supuesto, tienes toda la razón. Y volvemos a preguntarnos cuáles serán el papel que van a tener las Fuerzas Armadas, que les hemos visto este sexenio y que sería bueno que se volvieran a dedicar a lo que les saben, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, mi querido Juan Luis? Pues de entrada, qué importantes son estas mesas de análisis, mi estimado Ángel, en el que todas las voces pueden expresar el diferente enfoque del cual se pueden apreciar varios temas, y uno de ellos sin duda es la propia configuración del poder en México, y no debe asustarnos sin duda alguna que en cualquier ámbito de gobierno pues sepamos que las campañas no se pagan solas y que evidentemente detrás hay grupos económicos generando inversión y que sin duda alguna pues están esperando una reciprocidad. Esto no debe de producirnos comezón, se entiende y se explica a lo largo de la historia nacional. Sin embargo, en temas tan específicos como el de la seguridad y la defensa nacional, pues viene ahí esta justificada preocupación de el concepto torcido de esa continuidad con cambio que yo no termino de entender, porque finalmente o continúas o cambias. No hay manera de llevar a efecto pues un puente tendido entre ambos conceptos. Claro. Gracias, mi estimado Juan Luis. Te pregunto lo mismo, Jorge, ¿cómo ves esta circunstancia? ¿Le están pidiendo opinión? ¿Le están avisando al presidente? ¿O son decisiones que se están tomando ahí en la casa de transición y ya nomás le mandan el memo?
Pues se irá aclarando conforme a las decisiones que vaya tomando Claudia Sheinbaum, pero yo considero que es una continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación y en esa lógica se toman ciertas decisiones con los actores, hombres y mujeres que participan en el proyecto de la Cuarta Transformación, que pueden dar respuesta a la lógica de la construcción de este segundo piso de la Cuarta Transformación, y en esa lógica no debemos negarlo, ni nos debe de asustar que está el presidente López Obrador como el líder moral, fundador de Morena y del proyecto de la Cuarta Transformación. En ese sentido, y bajo esa lógica, no vamos a ver algo distinto, pero, insisto, Claudia Sheinbaum le está dando su propio sello a estos nuevos nombramientos, a esta nueva construcción, al nuevo sexenio que habremos de vivir. Entonces, insisto, pues si no queda claro esa continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación con el cambio que representa Claudia Sheinbaum, con su propio sello, con su propia capacidad, Claro. Es lo que vamos a estar viviendo sin duda. Bien, muchas gracias, Jorge. Más del contexto de la mesa de análisis político esta mañana aquí en RR Noticias. El anuncio de los primeros integrantes del gabinete de Claudia Sheinbaum ha generado una expectativa positiva en sectores sociales, económicos y políticos ante los perfiles seleccionados por la virtual presidenta electa debido a su experiencia y cartas credenciales. Sin embargo, la incertidumbre permanece al estar pendientes carteras importantes que podrían aclarar el rumbo que tendrá el gobierno federal en los próximos 6 años. ¿Cuál será la línea que seguirá el gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Tendrá que lidiar con funcionarios heredados o se basará en su círculo cercano? ¿Es este el primer mensaje de Sheinbaum de que se cortará el cordón umbilical con respecto a la administración actual? Bueno, pues ahí está parte también del contexto. Muchas gracias, Tere Garay, directora de RR Noticias, por platicarlo con nosotros esta mañana y justamente ayudarnos a entender pues algunas de las claves de lo que tenemos que leer en este gabinete. Decía Sergio, decía Juan Luis ahorita mientras escuchábamos a Tere, bueno, a ver si mañana no nos cambia la cara con otros nombramientos que pues yo creo que tenemos que esperar. Por ejemplo, pues hablamos aquí de Mario Delgado. Si somos estrictos, por ejemplo, el caso de Ernestina Godoy, la señora, con todo lo controversial que pueda ser, va de consejera jurídica de la presidencia y del tema de leyes le sabe. Entonces, en principio, pues alguien que tiene expertise en eso. Mario Delgado, le pidieron hacer una chamba que era tener una elección exitosa. Cumplió con todo. Estrellitas en la frente, pues frente le falta para que le pongan estrellitas al señor Delgado. Entonces, si le prometieron un cargo en el gabinete, pues cumplió y con creces. La enorme pregunta, ¿qué veremos en las semanas por venir en el gabinete que se está conformando, Víctor? Sin lugar a dudas es un asunto interesante, faltan aún los nombramientos que se hagan en el gabinete de seguridad, en el gabinete de desarrollo social y particularmente el asunto del gabinete ampliado, ¿no? Quiénes van a estar al frente de el IMSS, del ISSSTE, de los organismos responsables de trabajar más operativamente y que son no tanto el foco político, pero sí muy importantes en la conformación de la estructura administrativa del gobierno federal. Y a mí me parece muy peculiar que precisamente estén reservando estos que pareciera ser una especie de distribución para que la nota no se pierda en esta estrategia que tomó de distribuir la asignación de las posiciones a lo largo del tiempo y también para ir sondeando esta respuesta que pueda tener el presidente López Obrador, esta respuesta que puedan tener las alas más radicales del movimiento que ya sucedió con las manifestaciones de Fernández Noroña. Y a mí me parece muy curioso, y ahora sí no estoy de acuerdo con Ángel porque dice Ernestina es consejera jurídica y le sabe al tema jurídico. Pues tan no le sabe que dejó de encargado de despacho a un personaje que no tenía ninguna formación jurídica y lo trataron de imponer, le tuvieron que sacar una licenciatura fast track, en fin, así como que muy experta en derecho. Ella no lo puso, Víctor, vamos a ser honestos, esa determinación la tomó un escritorio más alto que el de ella, pero de que le sabe las leyes sí le sabe. Ahora, el que puso este señor Patito ahí, pues obviamente no fue Ernestina, fue alguien más. Sergio Camacho, ¿qué opinas? ¿Qué vamos a ver en las semanas por venir? Pues sí, Ángel, podrían ser bandazos, ¿no? Como lo comentamos un momento, bueno, parece que se manda una señal positiva hacia el exterior y también al interior, ¿no? Con políticas de desarrollo industrial, alimentario, ambiental, también con las cartas que ya presentaron. Y me gustó que Marcelo Ebrard hablaba
trataba de poner énfasis en el crecimiento de las empresas, más bien y marcando énfasis en las empresas pequeñas, ¿no? Entonces, este tema donde dan privilegio y lugar al conocimiento por sobre otras características parece bueno de momento, ¿no? Y aparte refuerza mucho el tema de la visión global del nearshoring y otras cosas que tienen que ver con la producción nacional para lo internacional. Y lo que falta, bueno, pues veremos si lo que falta no viene contraviniendo este buen sabor, ¿no? Ya se hablaban de los personajes, ¿no? De Rosa Isela, de Mario Delgado, de Fernández Noroña, decía ahorita Víctor, ¿no? Oye, ¿qué pasa o qué va a pasar con el Seguro Social, con Pemex y con otras empresas paraestatales donde se privilegió en su momento el presidente López Obrador poner gente de su absoluta confianza, más allá de las competencias e incluso más allá de la honestidad? Imagínate que nos ratifiquen a Bartlett en Comisión Federal de Electricidad. Que Dios nos agarre confesados, Juan Luis Íñiguez. Sin duda, mi estimado Ángel, y eso es algo que en esta mesa sin duda vamos a continuar dándole profundo análisis, porque es evidente que más allá de estos nombramientos, lo que más le puede preocupar a los ciudadanos es cómo va a ser la relación de poder entre la jefa del Ejecutivo y las propias secretarías, porque en este sexenio, pues ya lo vimos, se tuvo secuestrado el megáfono, no hubo más que una sola voz que de pronto hasta caricaturizaba a los secretarios que asistían de manera condicionada a las mañaneras y que de pronto era préstame de nuevo el micrófono porque tengo que aclarar lo que acabas de decir. Entonces es algo que verdaderamente tenemos que estar muy atentos de cómo va a suceder este tema y sobre todo con el tema de los perfiles que vienen en los nuevos nombramientos, si van a estar dispuestos al diálogo, particularmente a mí me preocupa con los gobernadores de oposición. Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Qué interesante lo que has mencionado. Vamos a ver ahí también cuáles serán los procesos de diálogo. Jorge Luis Montes, te pregunto lo mismo. ¿Cómo ves estas nombramientos que habrán de darse las siguientes semanas? ¿Seguiremos con sonrisa en la boca o nos van a amargar el día? Sí, yo creo que vamos a seguir con buenas noticias. Desde la campaña, desde el proceso interno, Claudia Sheinbaum nos ha dado sorpresas agradables. En la campaña propiamente nos ha dado sorpresas agradables. Como jefa de gobierno, así fue. Como jefa delegacional en Tlalpan, así fue también. Como secretaria del Medio Ambiente en la Ciudad de México, así fue. El jueves anterior, así fue. Y no dudo que Claudia Sheinbaum, con la capacidad que tiene, con esa disciplina, con las cartas credenciales que tiene, me parece que seguirá dando buenas noticias. Obviamente estamos abiertos a la crítica, al escrutinio público, a los comentarios que hay en las mesas de análisis como esta, Ángel, pero me parece que Claudia Sheinbaum nos seguirá sorprendiendo gratamente en las siguientes semanas y durante lo largo de todo el próximo sexenio. Bueno, muchas gracias, mi estimado Jorge Luis Montes. Llegamos a la parte final de la mesa esta mañana. Vamos a 30 segundos para cada uno de ustedes al tema de las conclusiones, si les parece bien. Y voy a arrancar contigo, mi querido Víctor Cuevas. Pues queda pendiente también revisar si los hijos del presidente estarán o no en el gabinete de Claudia Sheinbaum y si no lo llegan a estar, como se parece vislumbrar, si van a seguir teniendo la misma injerencia que tuvieron durante la administración de su papá Andrés Manuel López Obrador, porque invariablemente hoy no podemos negar que gran parte de toda la dinámica de corrupción que se vivió en este sexenio está operada y controlada precisamente desde los hijos del presidente López Obrador, y no olvidemos que la presidenta Claudia Sheinbaum es muy cercana también a ellos. Entonces seguramente seguiremos viendo esa mano detrás del gabinete operando los negocios, los contratos y todos los actos de corrupción en el próximo sexenio. Bien, muchas gracias. Voy ahora contigo, mi querido Sergio Camacho. Sí, Ángel. Bueno, pues yo quisiera que en lugar de estar hablando de la continuidad con cambio, del segundo piso de la cuarta transformación, se reconocieran los errores, se fueran autocríticos como movimiento político que representan y digan, bueno, esto es una segunda oportunidad de buscar hacer las cosas mejor, ¿no? De buscar mejores perfiles, y es lo que esperamos para los siguientes nombramientos en lugar de malas noticias, ¿no? Como comentaba, o de potenciales malas noticias, como comentábamos. Pero bueno, pues al final ya estaremos viendo, ¿no? Y creo que la tendencia de la continuidad en cuanto al foco parece la misma, ¿no? Hace un momento que decía Víctor, oye, está haciendo en abonos los nombramientos. Bueno, pues está manteniendo el foco también sobre ella, ¿no? Compartiéndolo con el presidente sus mañaneras y ellas con sus nombramientos y los análisis que se hacen al respecto. Bien, muchas gracias, Sergio. Juan Luis Íñiguez, comentario final.
Siempre he tenido claro que en la vida pública la confianza no es una condición de un cheque en blanco. Evidentemente partimos de un buen anhelo, de un buen deseo, de que a este sexenio que empieza el 1 de octubre le vaya bien, sucedan cosas positivas, pero que haya, por supuesto, esos cambios básicos, elementales en el tema de la comunicación, del diálogo, de la forma de tratar a los adversarios. Y bueno, pues este gobierno está concluyendo con una persecución nuevamente a figuras de comunicadores, que eso es algo que sin duda podría cambiar en el próximo gobierno. Gracias, mi estimado Juan Luis. A la distancia, Jorge, te toca cerrar la mesa esta mañana, Jorge Luis Montes. Sí, Ángel, muchas gracias. Pues sin duda será un mejor sexenio con Claudia Sheinbaum. Sí se corregirá lo que haya que corregir. Hubo, recordemos, ese roce con todo el sector de la ciencia y la tecnología. Se hace un anuncio muy importante el jueves anterior con esta nueva secretaría. Me parece que tenemos oportunidad de mejorar lo que haya que mejorar. En eso consiste el segundo piso de la cuarta transformación. Será una continuidad de este proyecto e insisto, no hay nada que regatear a Claudia Sheinbaum. Tiene toda la legitimidad, tiene todo el respaldo de la mayor parte del pueblo de México, y eso será fundamental para tener éxito en el próximo sexenio. Muy bien, muchas gracias. Quiero agradecerle a los cuatro la oportunidad y el privilegio de platicar con ustedes esta mañana, y ya vamos a ir viendo obviamente cómo se van develando estos paquetes de nombres. Ojalá que sigamos con las buenas noticias y que se sigan privilegiando los perfiles, porque creo que ahí hay lecturas bien interesantes. El hecho de que el doctor de la Fuente vaya a seguir trabajando con el señor Ebrard, pues nos habla de que traen como prioridad una hipotética renegociación del Tratado de Libre Comercio, por mencionar algo. La doctora Bárcena, que tiene especialización también en el tema de medio ambiente. O sea, me parece que son perfiles interesantes y ojalá sigamos con las buenas noticias. Mi querido Víctor Cuevas, ha sido un gustazo saludarte. Claro que hay buenas noticias este fin de semana, la tercera Expoferia de la Muñeca Artesanal en Santiago Mezquititlán, en Amealco. Vayan, dense una vuelta y no saben qué preciosos paisajes se van a encontrar. Sensacional. Y ahora que está llovido, todavía más. Maravilloso. Sensacional. Mi querido Sergio Camacho, un gustazo recibir. Bien, Ángel, igual un abrazote para ti, para todo el equipo de RR Noticias, a mis compañeros de mesa y a todo tu auditorio. Muy bien, Juan Luis Íñiguez, gracias, Chiva hermano. Gracias, estimado Ángel, principalmente al auditorio que nos favorece con su atención. Gracias por estar aquí esta mañana. Don Jorge Luis Montes, a la distancia, un abrazote. Igualmente, Ángel, muchas gracias a ti, a todos los compañeros de la mesa y sobre todo a tu amable auditorio. A los cuatro un abrazo, que estén muy bien, que no me los traten mal las lluvias estos días, y aquí nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Gracias. Son ahora las 8:05, regreso enseguida contigo.